En Leyenda de los Cinco Anillos, el clan de la Liebre fue disuelto por una conspiración escorpión. Ahora es turno de ver si puede volver a formar parte de la política de Rokugan. Por otro lado, las tierras sombrías se levantan con poderes extraños. Hoy, en A las Pantallas, los últimos suplementos de Cinco Anillos en español. Bueno a todos, soy Ezcardan, estoy aquí para analizar los dos últimos suplementos que quedan de Cinco Anillos de la línea en español de segunda edición. Obviamente hay bastantes más en inglés, algunos de ellos podrían ser tan importantes como Time of the Void, por lo que supone, ¿no?, que es un cambio completo del paradigma. Tenemos suplementos históricos como Hidden Emperor, tenemos más suplementos de Secret como el Secret of the Crane o el Secret of the Crab, y en general tenemos algunas aventuras sueltas también, algún suplemento más por allí que se me puede olvidar, pero hoy solo ya sabéis que en este canal en principio solo se reseña material en español. En algún momento haré alguna pequeña excepción, pero bueno, estos son los dos últimos suplementos que tengo. Bien, vamos a empezar por el Replicar de los Muertos. El Replicar de los Muertos es una aventura, ¿vale? En principio, bueno, esta no puedo decirlo porque es de las pocas de Cinco Anillos que nunca he dirigido, pero en principio no me gustó. Es una aventura que para lo que incluye dentro me parece que no está bien, es muy simple, ¿no? Es algo que peca casi todo el material de segunda edición, ¿no? Que se queda como a medio gas. En ella vamos a ver las consecuencias del final de una trilogía, que es la del Clan de la Liebre, en el que en primera aventura la tenemos en la primera pantalla que salió, esa sí la tuvimos en español, y una pequeña confusión. La segunda no la tuvimos porque esa venía con una aventura que se llamaba El Siguiente Sonido, que es precuela del Legado de la Forja. Pero bueno, y después hay una aventura que se llama La Maldición del Clan de la Liebre, en el que vamos a las ruinas del Clan de la Liebre, ¿no? Y allí nos vamos a encontrar con varios fantasmas. Una aventura un poco de terror, tal. Yo no la he jugado, he oído hablar de ella, he visto alguna reseña y tiene mejor pinta que esta. Bueno, pues esta es la secuela directa. No hace falta jugar ninguna de las dos, pero es verdad que enriquece. Y además da a los jugadores como una especie de leitmotiv para seguir los pasos de este antiguo personaje. La aventura, ya os digo, es tremendamente simplista en muchos lugares. Trata sobre el final de la conspiración de los Collad con el Clan de la Liebre, ¿no? y lograr su restauración. Si se hace bien, pues obviamente restaurada. El problema es que salta mucho de localización en localización, no profundiza bien en ninguna, no coge bien el tono técnicamente de ninguna. Tiene momentos que, si bien pueden ser bastante chulos e interesantes, creo que están todos bastante desperdiciados. Hace falta también mucho material de consulta para poder prepararla bien. Para poder darle un empaque correcto hacen falta el libro de los clanes menores, la guía del mercader de Rokugan, hace falta bastante de preparación, hace falta, además no es una aventura que se pueda meter ahí porque sí, ahí el narrador tiene muchas veces que llevarla, mete temas que pueden romper como los Collad, que no pueden ser aptos para todos los tipos de campaña. Ya os digo, si bien la aventura me la he estado releyendo, no es especialmente mala, ¿vale? Sin duda no funciona a mí me parece que no funciona del todo bien y cuesta meter a los jugadores en ello. Es algo que adolece en varias aventuras de Cinco Anillos, como por ejemplo la tumba de Uchiman, ¿no? Que no, la aventura no se preocupa, está contándote como una especie de historia. Además, esto es la restauración del Clan de la Liebre, así que algo que va a afectar a la metatrama del juego, y se preocupa más de eso que en intentar hacer que los personajes tengan un interés real. De hecho, bueno, pues es que si los jugadores no han jugado directamente ni la caída del Clan de la Liebre ni la maldición del castillo Usagi, directamente la aventura no merece la pena. Y el problema es que da por hecho que han ocurrido algunas decisiones que, bueno, es que el propio protagonista de esta aventura puede morir. De hecho, lo probable es que muera en la primera aventura, ¿no? Como ya creo que lo expliqué, ¿no? Que los personajes es muy probable que el Clan de la Liebre no sobreviva en nadie, ¿no? Y que la espada termine en manos de los jugadores. Pues esto supone que la espada y cierto personaje pues han sobrevivido de alguna forma u otra. En fin, ya os digo, no es una gran aventura. Es verdad que da algunos detalles de algunas zonas de las tierras de Cangrejo, profundiza en uno de esos personajes importantes de la ambientación, que es Taka,
Yasuki Taka, que es un personaje bastante cabroncete y bastante... Bueno, cabroncete. Vendría a ser un poco el Tyrion Lannister de la ambientación, ¿no? Un tipo que tiene por sus capacidades y su forma de ser, debería ser una de las personas más poderosas de Rogue One, pero por ser hijo de quien es, y pues está condenado a no tener poder alguno, ¿no? Pero bueno, yo os digo, última aventura que salió de aquí en España, y que si trabajáis sobre ella probablemente conseguís algo interesante. El segundo suplemento es Secretos de las Tierras Sombrías. Secretos de las Tierras Sombrías forma parte de esas revisiones de los libros de Way, de Senda, en el que, bueno, esta es la secuela de The Way of the Shadowland, que tampoco vimos aquí en español. Es una de las dos sendas que no vimos, que fue el The Way of the Rathling y The Way of the Shadowland. Pues bueno, este viene a ser el complemento de este Way of the Shadowland para híbrido de segunda edición de 20. Es un libro que no llega a la altura, obviamente, de los libros, dos libros de segunda edición, Portadores de Jade y el libro de las Tierras Sombrías. The Way of the Shadowland a mí es un libro que me decepciona bastante, y este de Secretos de las Tierras Sombrías pues tampoco es un gran libro. Para empezar, bueno, es como todos los libros de Secret, está ambientado en el momento oro de la ambientación, previo al asesinato de Toturi I, ¿no? Durante esa guerra de sucesión entre los vientos. Y digamos que las Tierras Sombrías pues tienen ese momento previo al Clan de la Araña, con lo cual, bueno, pues tiene cierto interés, pero es que a mí el Clan de la Araña no me gusta, y lo que hicieron con las Tierras Sombrías no me gustaba. A mí me gustaban las Tierras Sombrías originales, tal y como estuvieron concebidas en primera edición, ¿no? Esa especie de lugar bárbaro, lleno de oscuridad, con onis, tal. Este tipo de sociedad civilizada, ¿no? que se monta más allá de la muralla, pues siempre me pareció un problema, ¿no? Bueno, lo primero que tenemos es un relato, que es la que de la oscuridad, el código del Bushido, el de honor de las Tierras Sombrías. Creo que es además uno de los que más hincapié hacen, ¿no? Porque esto nos lo mencionan vagamente en cuarta edición y en tercera, pero creo que este es el único libro en el que viene realmente bien. A lo mejor en algún libro de tercera que no tengo también viene adecuado. Y cuarta es una línea que, digamos, que se centran principalmente mucho material viene en 5 libros que no son muy allá, ¿no? Que son los libros de elementales. Después tenemos Mide las Tierras Sombrías, ¿no? Costumbres variadas, en el que nos va a hablar de cómo funcionan los perdidos, ¿no? Que son una serie de lo que antes eran bueno, esto es un concepto que viene en Portadores de Jade, ¿no? Que son samuráis que, digamos, que conservan un poco sus recuerdos, su conciencia, ¿no? Pero digamos que han sido corrompidos, ¿no? Pues estos, después de la caída de Fuleng, pues son organizados a través de un personaje que se llama Daigotsu, y que es un hijo perdido del emperador Hantain, que digamos que decide crear su propia sociedad alternativa, ¿no? Con este tipo de corrupción como bandera. Problema de este tipo de corrupción como bandera y de esta vuelta de tuerca es que vuelves a los perdidos, lo que es el previo al Clan de la Araña, o sea, y ese elemento no me gusta, ¿no? Porque esta sociedad decadente, si bien no queda del todo mal, creo que transforma las Tierras Sombrías en algo distinto. No es algo a temer, es algo que te da asco y que no te sientes incómodo viéndolo, pero no es terrorífico. No existe ya ese momento en el que tú vas más allá de las Tierras Cangrejo y te da la sensación de entrar en la boca del infierno, ¿no? Aquí te da la sensación de entrar en un mundo paralelo donde todo es más depravado, todo es peor, pero pierdes un poco ese elemento terrorífico. Bueno, después tenemos Historia de las Tierras Sombrías. La cronología de 5 anillos tiene muchos problemas, ¿vale? Principalmente porque nunca se han molestado en que tenga coherencia interna. La primera vez que lo intentan es en 5 anillos en la cuarta edición, y tenemos cosas como campeones, gente que gana duelo a generales experimentados con 6 años, castillos que se mueven porque saltan por la tierra, bosques que no están en el sitio que deberían de estar en ciertos años, y gente que hace cosas antes de haber nacido,
y ese tipo de elementos. Entonces, digamos que la cronología en 5 anillos siempre hay que cogerlo un poco con pinzas, ¿no? De una serie de nuevas reglas, principalmente lo que son las familias de las tierras sombrías, porque claro, esto no existía. Tenemos que tener en cuenta que la primera vez que vamos a poder llevar samuráis perdidos o del clan de la araña es en este libro. Este es el libro que abre la veda a esa aberración de poder llevar gente, que no es mala idea, ¿vale? Llevar a personajes de las tierras sombrías puede funcionar en algunos momentos. Desde luego no creo que sea la premisa con la que parte el juego, y la verdad creo que corrompe un poco. Incluso, claro, cuando tú formas parte de la corrupción ya no te da tanto asco, digamos. O sea, es que permitir llevarlo pues aumenta esa falta de respeto, por así decirlo, o esa normalización de la tierras sombrías. Bueno, lo primero que tenemos es la familia de Daigotsu, ¿no? Que nos va a hablar pues mucha parte de esta historia que os he estado diciendo, ¿no? De dónde viene Daigotsu, su geografía. Vienen algunas cosas como te habla de la ruina Escapa. Vienen algunos personajes como el propio Daigotsu, algunas reglas especiales, sobre todo basándonos para D20, aunque vienen algunas cosas como por ejemplo el antepasados y tipo de cosas. Una serie de objetos mágicos manchados, como por ejemplo la famosa garra de Yakamo. Aquí es la primera vez que vamos a tener sus reglas propiamente dicho. Bueno, creo que venían en Tenyo de Void, no me acuerdo. Algunos objetos bastante corruptos, materiales como el cuero de Oni o la obsidiana supurante o el acero negro, son materiales que utilizan allí, ¿no? Para hacer cosas y objetos. Después tenemos a los Chuda. Los Chuda es los descendientes del clan de la serpiente, ¿no? Que es un clan que fue corrompido por el Mahō, engañando al emperador para que se hiciera clan, y que fueron destruidos en una de las batallas fénix más recordadas, ¿no? Que son las noches de la vergüenza, en la que los fénix en una noche destruye todo un clan, los termina hasta el último. Y bueno, cuando van, por ejemplo, por así decirlo, los demás a pedir las explicaciones, dicen esto no va a ocurrir nunca más, ¿no? Es un clan cuyo trasfondo por detrás es mucho más interesante que el propio trasfondo de la familia, ¿no? Que a mí los Chuda es una cosa que muy menor, ¿no? Que nunca me ha dado interés, pero sin embargo todo ese tipo de cosas que tiene por detrás, ¿no? Este templo de la Ponzoña, ¿no? Esta corrupción de la religión del Rokugan y lo que termina desembocando, pues la verdad mola bastante. Me gusta bastante más que los Chuda modernos, que es bastante, no sé, a mí me resultan un poco interesantes. También tenemos sus propios ancestros, propias ventajas, su escuela de sureña, dojos. Bueno, dojos, esta mecánica ya expliqué en un vídeo anterior, ¿no? En el que, bueno, pues tenemos una serie de ventajas por pertenecer a escuelas específicas, una serie de nuevos conjuros, y nos habla también de cómo hacer algunas creaciones Chuda, tal, todo muy menor, ¿vale? El problema que tienen estos libros es que meten muchas pinceladas, pero se apoya demasiado en que el jugador conoce ya el trasfondo de 5 anillos, ¿no? Es verdad que le mete mucha profundidad, ¿no? Y a veces, bueno, pues hacer algunos cambios para amoldarlo a la visión, porque 5 anillos tiene una visión distinta, según depende de la edición que juegues. Pues esto nos ayuda a ver esa visión de 5 anillos en este momento. Después tenemos los Uno. Los Uno es esta raza que, bueno, existe una raza que se llamaba los Kitsu, ¿vale? Una especie de leones o algo así, no del todo, que, bueno, pues Kodo cree que son demonios y se dedica a exterminar de forma malsana, ¿no? Pues esto no eran exactamente estos demonios. Los demonios eran unas criaturas que se llamaban los Uno, que digamos que comparten como una especie de ascendencia común. Pues bueno, aquí nos habla de los Uno, ¿no? Y que es una especie de criaturas similares a ogros, unas criaturas de pesadilla, tal, que la verdad molan bastante. Son unos enemigos que a mí me gustan, pero claro, es que vienen en un momento que no creo que sea el adecuado. O sea, molarían como enemigos alternativos a las tierras sombrías para dirigir en momentos más clásicos, pero digamos que esta gente trae consigo un trasfondo y unos cambios en la ambientación que a mí no me agradan. Pero en fin, por lo demás están bien, ¿no? Son unos enemigos formidables, muy duros,
y que tienen muchísimo potencial en manos de una persona que sepa cómo usarlos, ¿no? Nos habla de sus emplazamientos, cómo crear personajes Suno, algunas reglas, materiales como el acero Suno, su propio sistema, sus propios conjuros exclusivos y todo ese tipo de cosas. Después tenemos ya el cuarto capítulo, ya tenemos a los Goju. Los Goju son son los que sirven al dragón de la sombra, ¿no? Y que, bueno, pues ya existían en primera edición, ¿no? Era una de las tres ramas de los ninja escorpión. Bueno, pues aquí les dan más elementos todavía y más importancia a este tema. Digamos que este primer contacto que tenemos con los Goju es una evolución de lo que vemos en la senda de la sombra, es un suplemento de primera edición y pocas cosas que se han ido viendo. Bueno, pues aquí ya llegamos al extremo, ¿no? Este es el momento en el que ya pues la sombra ha dejado de ser una anécdota, y los ninja una mera anécdota dentro del trasfondo, ¿no? Y ha pasado a ser como una especie de enemigo muy extraño que, bueno, pues es uno de los pilares que hacen que los cambios bruscos en la ambientación, ¿no? Pero bueno, pues la demás pues no está del todo mal. Yo te digo, este libro y todo lo que supone no es muy de mi agrado, entonces tampoco me gusta especialmente. Y además es uno de estos suplementos híbridos, con lo cual pierde muchas cosas. Por ejemplo, aquí viene una clase de prestigio que es la Surenjan y Nube, que es lo que tiene. Y después tenemos a los portavoces de la sangre, que es la secta de Fuleng. ¿Y por qué viene la secta de Fuleng aquí? Bueno, pues porque poco a poco, ¿no? Fuleng y Uchiban va a ir teniendo una alianza con Daigotsu, y hasta el punto de que va a hacer un golpe de estado y le va a echar, ¿no? Todos esos son los elementos previos a la lluvia de la sangre, que va a ser lo que cambie la era oro a la era diamante de 5 anillos, y que, bueno, pues empieza a ver cosas bastante raras. Es verdad que en la parte de los portavoces de la sangre notamos algunas cosas extrañas, no, sobre todo aquellos que habíamos leído la historia que viene en la tumba de Uchiban. De hecho, tienen algunos cambios respecto a esa historia que no me termina a mí de convencer. Para mí la historia más canónica es la que viene en ese suplemento, porque me parece la más adecuada, ¿no? También es una de estas cosas que, bueno, pues pasa lo que los acontecimientos de la tumba de Ichiban por el forro, ¿no? Porque, bueno, pues no, eso, la tumba de Ichiban tiene un final oficial, que es este, y te vas a joder si no te gusta. Vienen algunos personajes de la secta, que claro, no mola tanto como los 5 generales de la secta que aparecían allí, y entre ellos aparece pues Yahiden, ¿no? Que Yahiden es un personaje que mola bastante, con un trasfondo bastante curioso, y digamos que hay cosas que cambian. No sigue teniendo esa un poco rama artera y traidora que quiere ser califa en lugar del califa, pero digamos que no es lo mismo. Vienen algunos subordinados especiales, algunas reglas concretas, como ventajas, desventajas nuevas, algunos objetos, reglas de majo distintas, ¿no? Por si quieres, las que había ya estaban un poco anticuadas, conjuros de sangre. Y por último ya viene pues las bestias, ¿no? Que son criaturas nuevas para el mundo de 5 anillos en la era oro. Claro, el problema de aquí es que tiene todo lo que pasa con todo este tipo de elementos. Tú coges y, claro, tienes que comparar con los 2 libros anteriores. Que es verdad que Portadores de Jade no hace tanto hincapié a la Dicherío como hace el libro de las Tierras Sombrías original. Pero, claro, es que se queda muy corto. Y las criaturas que vienen, pues no son tan carismáticas. Y algunas vienen repetidas. Y no tienen ilustraciones, que es algo que tenían los 2 primeros libros de las Tierras Sombrías. Entonces, claro, queda un poco pobre. Y además que no encaja. O sea, entonces, ¿para qué hacer unos secretos de las Tierras Sombrías? Pues es una buena pregunta. Aparte de hacerlo híbrido y que parece que todo tenía que tener su secreto, y como ya claudicaron para hacer Way of the Shadowland en segunda, pues sacaron de secretos de las Tierras Sombrías. Pero la verdad, hubiera sido más interesante ver un tercer libro de las Tierras Sombrías con cara y ojos que lo que nos encontramos aquí. Bueno, y por último tiene la muralla de huesos, que es claro, es otra de esas cosas que son surrealistas, ¿no? Porque coge
y la muralla cae uno y pues los otros crean su propia muralla, ¿no? Pues así, por así decirlo, para que no contaminen los de las tierras. Es falso, ¿vale? Es que los perdidos tampoco se llevan muy bien con todas las facciones que hay dentro de las tierras sombrías. Pero ya os digo, es ese tipo de cosas que hacen que las tierras sombrías pues pierdan un poco el misterio y el miedo. Bueno, después tenemos el detrás del velo, que nos va a hablar de los oráculos oscuros, que es una cosa que nace a partir de cierto pecado que hace Isawa Kanede, que básicamente ya toma partido en la guerra elemental. Pues entonces tiene que crear los oráculos oscuros, pues digamos que nacen. Ya existían, pero digamos que aparecen con más potencia, ¿no? Porque tienen que contrarrestar que el oráculo del vacío, que en teoría es neutral, ha pasado a ser de la luz. También tenemos algunas cosas especiales, como el efecto de la mancha, o una de las cosas que digamos que más impactaban de este suplemento, que es que venían las estadísticas y te hablaba del plan de la fauce. Esta es la primera vez en toda la historia de 5 anillos en las que va a volver a aparecer, porque es algo que va a ser bastante importante en oro y en diamante, que te van a hablar de que la fauce, el Oni que casi destruye Rokugan en el pasado, pues ha logrado resucitar y tiene un gran rencor hacia el cangrejo y está intentando unificar las tierras sombrías para hacer un super ataque al imperio. Pues este es, fijaos, en 7 párrafos te han logrado meter más trasfondo y un elemento mucho más chulo que en el resto del libro. O sea, imaginaos el cómo puede estar escrito y cómo puede estar presentado este libro para que el final, un elemento anecdótico que no llega a una columna, sea más evocativo que el resto del libro. Ya os digo, no es un gran libro. Igual que el resto de los de los clanes pueden llegar a merecer la pena porque meten ciertas cosas que pueden llegar a molar y cierto trasfondo adicional que la verdad puede aportar mucho detalle. Este libro de Tierras Sombrías me temo que no es lo más inspirado que se sacó en segunda edición. También se nota que es el último. Así que bueno, está a punto de desaparecer porque bueno, hubo ciertos rifirrafes de Wizard of the Coast, que era la licenciataria, AEG, que era la propietaria original, tal, que poco a poco con este libro va a ser el final y van a empezar a desarrollar tercera edición al poco tiempo después. Y en fin, eso es todo por ahora. En vídeos posteriores no sé lo que voy a hacer porque estoy dudando entre 2 o 3 juegos, entonces no sé yo cuál voy a traer. Es muy probable que sea Apocalypse World, pero bueno, ya veremos la semana que viene al final por qué me decido. Por cierto, también he de decir que en la cuenta del canal, no en la personal, en la del canal de G+, tenéis disponible una encuesta pública en el que se va a votar cuál va a ser la nueva reseña múltiple que va a hacerse en el canal. Hay 2 posibilidades, Fate y Dungeon World, para hacerlas en enero. Probablemente sea el 8 de enero de 8 a 10, depende, tengo que hacer convocatoria de tertulianos en breve. Voy a dejar la encuesta una semana más y ahora mismo está empatada 22 a 22 al 50%, lo cual, pues la verdad, ha votado mucha más gente de la que pensaba, casi más de 40 personas, y bueno, pues es encima hay empate técnico, pero en fin, si hay empate probablemente pues me decida hacer algo que es hacer los 2, ¿no? Pero en fin, eso es todo por ahora. Soy Ezcardan, nos vemos.